Buenas tardes, estamos en la casa del Señor ahora sí, esperando que el Señor sea glorificado con todos y en todos, y vamos a darle gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor. Vamos a orar, que el Señor sea con nosotros, amén. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu gracia y tu misericordia, y porque nos permites congregarnos, Señor, en tu iglesia para de esta manera darte la honra y la gloria, Señor. Sabemos que tenemos tu protección y tu cuidado y rogamos que nos permitas, Señor, estar ante ti con gracia y con misericordia de tu mano, Padre, y te ruego así que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu protección y gracias por tu cuidado, y te ruego por aquellos que están con nosotros, Señor, por medio de este medio, que tú los bendigas y los guardes, dándote a ti la honra y la gloria que es solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar. Hermano, yo nomás les quiero dar muchas gracias por las oraciones para mi familia que falleció mi cuñado. Oh, Apenas ayer lo sepultaron. apenas. Aquí. Toda la familia ya estaba allá en San Luis, nomás a él no lo podían mandar por muchas cosas y ya llegó el viernes y ayer lo sepultaron ya. Y la familia está. Una parte ya se vino y otra ya se quedó. Mi hermana ya se quedó con una hija. Pero gracias por sus oraciones y seguir orando por ellos que se den cuenta que Dios es el único. Amén. O sea, el único que salva. El único que salva. Amén. Y muchas gracias. Y le agradecemos que nos informa y damos gracias a Dios porque Él ha sido misericordioso al contestarnos todas nuestras peticiones hasta ahorita. Por gracia nos ha contestado favorablemente. Y le doy gracias porque al principio cuando me habló mi sobrina que si pudiera cuidar a mi hermana, y le doy gracias a Dios y a mi esposo que me hace unos días allá con mi hermana. Yeah. Puedo estar con ellos y me acordé yo de que yo le había dicho al hermano Lázaro que si a mí me pasaban enfrente ya no iba a venir porque a mí me da vergüenza, ¿no? ¿Por qué? No sé, o sea, esa es no vergüenza, pero es, soy, no, ándele. Y entonces, Sí. ese sábado que me quedé, fue bastante gente, porque allá acompañan mucho y estábamos todos afuera en el patio, y una de mis sobrinas que dice que mi tía ore ahí delante, o sea, toda la gente, y me agarró a mí de nervios, porque nunca había hecho eso yo, o sea, Yeah. sí oro, pero yo solita oro. Ajá. Y le doy gracias a Dios porque me dio palabra. Amén. Amén. Y nada más quiero rectificar, ¿verdad? La mamá de nuestra hermana es la que el Señor decidió llevarla, y estamos orando que todo esté en su paz, ¿verdad? Y oramos por la familia, y me estaba comentando de una sobrina que recayó. Volvió, pero leve, pero todavía estoy. Sí, entonces a orar por ella. ¿Cómo se llama ella? Laura Patricia. Laura Patricia, me acuerdo de Patricia. Ok. Vamos a cantar el número 35. Sí. Número 35. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque lesto viste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor.
corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. ¿Cuál es esa gran verdad? Amén. 517. Ese es el que no puede cantar. ¿Cuál es esa gran verdad que me hace tan feliz? ¿Quién el premio me dará? ¿Y en quién me gloriaré? Jesucristo el Salvador. ¿Quién derrota a Satanás? ¿Quién consuela mi dolor? ¿Quién mitiga mi aflicción y corazón? Jesucristo el Salvador. ¿Quién la vida eterna da? ¿Quién en gloria me sentó con las huestes de la luz? Jesucristo el Salvador. Esa es la gran verdad que me hace tan feliz. Creo en quien murió por mí, quien también resucitó, Jesucristo el Salvador. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Le quiero mandar un saludo, con permiso de ustedes, a mi familia en México, y estoy muy contento y agradecido a Dios porque están escuchándonos y están acompañándonos por línea también. Y estamos desde la Ciudad de México, y entonces esperando que Dios los bendiga a mis hermanos y mi familia allá, toda, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios que hasta ahorita Dios ha sido también bueno con ellos, y esperamos que también. Pero sigamos orando por Oaxaca, no he oído nada de ahí, espero que todo esté mejor y también que el Señor sea con ellos, ¿verdad? Y también seguir orando por todos los contagiados que hay en el área de Coahuila y el área de Reynosa. Son las dos áreas más fuertes donde se ha oído. Me estaban diciendo de que también la Ciudad de México se está, por lo enorme que está, no se dan tanta cuenta de cuánta gente hay, pero ha sucedido. Entonces, le ruego que oren y pidan por ellos, ¿verdad? Hay una carga por el Líbano que tengo, ¿verdad? Porque están en ruina económica todo el país y están en ruina del virus, y luego la explosión esta, y ahora está habiendo una protesta enorme de parte de la gente, y entonces se está, como decimos en México, ¿verdad? Está lloviendo sobre mojado. Entonces está la cosa muy terrible en esa área, pero sigamos orando por estas áreas y que el Señor sea con cada uno, y espero que Dios sea también con nosotros aquí, ¿verdad? Cada que nosotros pensamos en alguien, estamos en una manera mostrando lo que es el amor de Dios, orando por otros, aún sin conocerlos. Es una manera de mostrar el amor de Dios. Y una de las cosas que me ha encantado es de que están viendo lo que es una iglesia en una manera
electrónica, se puede decir, pero cómo más o menos nos vamos moviendo, ¿verdad? Y más o menos se va viendo. En el caso de nosotros no editamos nada, o sea que salen los errores y los horrores también, ¿verdad? Entonces estamos sin editar nada y le damos gracias a Dios por eso, porque no tenemos que fingir en ninguna manera. Así somos y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Entonces seguir pidiendo a Dios que nos dé la gracia de llegar al corazón y la mente de cada uno, aún empezando con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar por la gratitud de nuestra hermana y sigamos orando también por la sobrina de nuestra hermana y también por estos lugares que acabamos de orar. Yo pido oración por mi familia en México, que están todavía bien extraviados con mis hijos, con la Virgen, con todo eso, y ellos están refugiando en eso. Bueno, esperamos que el Señor les dé luz, ¿verdad? Para que de esta manera. Y sí. Oh. Oh, gracias a Dios. Entonces tenemos por qué orar. Y vamos a orar por los maestros, ¿qué les parece? No nada más de aquí, sino de cada ciudad y cada país. Algunos quieren regresar, algunos no. Y en algunos yo estoy haciéndome la pregunta, ¿y por qué quieren regresar? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Pero o sea que es una razón que nosotros no alcanzamos a comprender, ¿verdad? A dar las clases en las escuelas seculares. Y recuerden, en Venezuela, desde antes ya habíamos estado orando por ellos, por la situación de la guerra o la situación política. Y ahora con la pandemia, si antes no había medicinas, ahora menos. Si antes había un poco de servicios médicos, ahorita los hay, pero no tienen con qué trabajar. Así que la situación está miserable, se puede decir. Sí, esto va a suceder y tenemos que estar listos. Entonces, cada si sus hijos van a la escuela, los tienen que lavar y enjuagar y echarles todo lo que puedan. No lo vayan a matar con tanta insecticida o medicina, ¿verdad? ¿Ah? O no mandarlos a la escuela, no se hace nada. O no, o es algo que... Un año que pierdan no es nada. Ya. Antes iba a ir, hermano. Antes iba a oración por Ale, antes iba a ir, hermano. Sí, va a ir. Entonces orar para que Dios los proteja también. Los niños de Lille también. También. Y hay algunas escuelas así que le están dando la chance de si quieren regresar, que regresen, y si no, que no. Pero tiene que disciplinarse, si no los van a dejar ir. No es tiempo de vacaciones, es tiempo de estudiar, ¿verdad? Hoy oré con mi hija Ivonne y ella no los va a mandar. Les están poniendo un cuarto especial como escuelita. Les están haciendo sillas a cada uno de ellos con sus banquitos y para que estudien. Mi hija va a ir mañana a recoger las computadoras que la escuela va a dar. Y allí mismo en su casa les van a dar Las clases. Ahorita están valorando lo que es el homeschooling, ¿verdad? Lo que antes no querían valorar la escuela en la casa. Vamos a orar y que el Señor sea con cada uno. Padre, otra vez estamos ante tu presencia para rogarte por estas situaciones en cada país que hemos mencionado, Señor. Tú sabes la carga que hay en nosotros por esos países, parte porque tenemos familia, parte porque tenemos amistades, parte porque tu iglesia está en cada uno de estos países, Señor. Y el reto para nosotros es seguirte pidiendo que nos des la sabiduría para orar y pedirte por ellos, Señor. Y hay bastante carga, Padre, por causa de que en algunos lugares, Padre, la miseria se está reflejando en una manera tan clara y tan dolorosa, Padre, porque se siente la impotencia que nosotros no tenemos, pero que por causa de ti, Padre Dios, podemos salir adelante. Y yo te ruego en este momento, Padre Santo, que tú obres en misericordia, en gracia, como sabemos que tú lo haces en cada lugar, Padre. Suple las necesidades. No sabemos hasta dónde está la gravedad, Padre Dios, porque aquí no se ve más que en números, Padre, pero la realidad tú la conoces. Y yo te ruego, Padre, que nos dé sabiduría también para orar.
Muchas veces no sabemos cómo pedirte, muchas veces no sabemos qué pedir, pero sí rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos dirija y lleve nuestras peticiones hasta tu presencia, Señor, y que de esta manera, Padre, pueda así interceder por nosotros y decirte, Padre, lo que realmente está en nuestros corazones y nuestras mentes, o cómo lo queremos decir, Padre Dios, en una manera en que solamente tú entiendes nuestra carga, nuestra necesidad. Y te doy gracias, Padre Dios, por ello. Pero también te rogo por los maestros, por los muchachos que van a regresar a las escuelas, tanto aquí como en México, Padre. Sabemos bien que hay lugares donde se va a hacer por medio de computadoras, Padre Dios, que se van a dar las clases en sus hogares, pero también sabemos de escuelas que van a regresar al aula, Padre Dios. Y te ruego a ambos, a unos que los protejas y les des sabiduría para estudiar, y a otros, Padre, que les des la madurez de estudiar en sus hogares, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te ruego, Padre, que tu nombre así sea glorificado. Rogamos por los maestros que les des sabiduría y les des confianza, saber que tú estás atendiéndoles, Padre Dios. Gracias te doy por este tiempo y todo esto te rogamos, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Primera de Juan, vamos a hablar un poquito del amor del Señor para con nosotros, ¿verdad? Ya hemos tocado estos algunas ocasiones atrás, pero en capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano Juan nos dirige en oración para predicación. Bendito Dios, esta tarde estamos ante ti, Padre, para darte gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das, Padre, de que podamos reunirnos el día de hoy, Padre, después de tantos días, mi Dios. Para nosotros es una bendición grande y, Padre, estamos deseosos, Padre, de asistir normalmente, Padre Santo, a estas actividades. Pero esta tarde, Padre, te rogamos, Padre, que bendigas a mi hermano pastor, que tú traigas palabra edificante, Padre, para que podamos escuchar y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre, gracias una vez más porque es un alimento grato, fresco y útil para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de el amor de Dios en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros nos damos cuenta de que el amor se manifiesta en muchas maneras. Pero cuando hablamos del amor de Dios, el amor agape, que ese es el amor de Dios. Cuando hablamos del amor filos, el amor de amistad o el amor de noviazgo, todavía no de matrimonio, es el amistoso o el amor de entre familia, filial. El amor eros, que ya hablamos del matrimonio y que lleva un paso más adelante de seriedad y fuerza. Es algo dentro de los términos de Dios, es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender y manejar en una manera en que el Señor nos dé sabiduría. Pero cuando nosotros hablamos de que el amor de Dios mora en nosotros, tenemos que pensarnos y hacernos preguntas a nosotros mismos. El amor que nosotros practicamos debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. El amor que nosotros practicamos debe de ir de acuerdo a la voluntad de Dios. El amor de Dios tiene que ir de acuerdo a los términos de Dios. No estamos hablando de un amor
porque yo les puedo decir, los amo con todo mi corazón. Pero recordemos que también el corazón de nosotros es perverso, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando quizá usted lo dice en esa manera, pero a la otra persona no está entendiendo quizá el concepto de cómo lo está usted diciendo. Pero como cristianos nosotros debemos de hablar del amor agape. Es el amor de Dios entre nosotros. Ahora, alguien me dijo una ocasión que nosotros no somos capaces de mostrar el amor agape, que nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero cuando estaba leyendo la Biblia, me doy cuenta que el Señor dice en la oración que se amen unos a otros con el amor tuyo. ¿Qué es esto? Amor de Dios. Que se amen con el amor tuyo entre ellos. Y en el amor de Cristo no hay tinieblas, no hay situaciones turbas. Fíjense lo que dice en el verso 5, 1:5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, si lo contrastamos con Juan 3, en el verso 18 me parece que es, en Juan 3, fíjese lo que dice el contraste. El verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, en el verso 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué? No sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si se dan cuenta, Dios es luz. Y dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, cuando nosotros vemos la luz, y oí esta historia de esta persona que quiso ponerle una trampa a nuestro Señor en una manera, y dice que él iba entrando en un túnel que le querían hacer la trampa, pero donde él iba entrando se iba alumbrando. O sea que nunca le pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque la luz iba disipando las tinieblas, lo oscuro. Entonces, donde está Cristo, Él va alumbrando nuestra vida, porque Él es luz. Lo mismo que Él es amor. Dios es amor, Dios es luz. Entonces, fíjese la otra cosa que dice ahí. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y el énfasis aquí está en ningunas, más que en tinieblas. No nada más es la ausencia de la oscuridad, no nada más es la ausencia de la oscuridad, es el hecho de que en Él no hay algo oculto, no hay nada oculto. No estamos hablando de cosas que Él nos va dando a conocer de acuerdo a lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque Él sabe bien que no podemos aceptar todo de un golpe, o no alcanzamos a comprender todo de un golpe, pero nos va dando luz paso a paso. ¿Por qué leemos la Biblia constantemente? Precisamente por eso, porque yo leo hoy un texto, mañana vuelvo a leer el mismo texto y veo más luz, tengo más luz y voy aprendiendo más y voy aprendiendo más. Pero no nada más esto, Él me está haciendo ver a mí qué es lo que hay en mi corazón, porque dice, si tenemos comunión, en el verso 6, 1 de Juan capítulo 1, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Entonces viene algo aquí interesante. Si yo digo que soy cristiano, ¿qué espero de usted? Que sea como Cristo. O sea, que haya fruto de Cristo en usted. Pero dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, mi comunión está con el Padre. Fíjese que es determinante esto. ¿Usted tiene comunión con Cristo? Y usted me va a decir que sí. Ahora, ¿le puedo preguntar algo?
oró esta mañana antes de despertar o apenas despertando, o ayer que fue sábado, leyó su Biblia en algún momento en el día, oró con él, platicó con él, le dijo alguna carga o algo. Y no nada más estoy hablando en algo religioso o no nada más estoy hablando de un devocional, porque eso podemos decir es el ritual de todos los días, o hice mi devoción. Pero hay momentos en que yo tengo que hablar con él, que no es un momento preciso, que no es una hora específica, que hay un momento en que yo puedo decirle al Señor, Señor, y hablar con Él. ¿Tengo comunión con Él? Ahora, eso no es algo, como digo, no es algo de religioso, es algo de padre a hijo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos con nuestros hijos en el carro y a veces vamos bien callados los dos, ¿verdad? No hay ni un ruido, vamos ahí. De repente uno de los dos habla. Ahora, ¿por qué? Porque hay comunión de padre a hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunión, es exactamente eso. Muchas veces no es tanto que yo tenga que hablar o que decir. Estoy en paz con Dios. Él está en paz conmigo. Entonces, esto me lleva a mí a una pregunta más. ¿Cuántas veces en el día yo oro a Dios sin necesidad de tener un tiempo o algo estructurado para orar con Dios? ¿O cuántas veces usted ha sentido la necesidad de leer la Biblia? ¿Está usted así y de repente siente un pesar, siente una carga y dice, yo necesito algo de agua espiritual? Voy a leer mi Biblia. Y usted se sienta a leer la Biblia. Y no está pensando en nadie más. O este texto le va muy bien al hermano Márquez. No, está pensando en usted. Está pensando en usted. Señor, dame algo. Tú sabes lo que tengo ahorita. ¿Qué necesito, Señor? Dame. Y usted abre su Biblia. Entonces, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y la sangre de Cristo qué? Nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahora, le quiero decir aquí algo. Las tinieblas y la luz son términos judíos. Es algo que he venido a entendiendo en las predicaciones del hermano Rabí Zachariah, donde él dio un estudio de los griegos buscan sabiduría, los romanos buscan poder y los judíos buscan luz. Entonces, esos dos términos son judíos. Estoy en luz, no estoy en tinieblas. Y es interesante porque en Israel dicen que hay un panteón que tiene una pared y de un lado está pintado de blanco y del otro lado está pintado de negro. Todos los que son malvados o que no han cumplido la ley los entierran del lado oscuro, donde está el negro. Y todos los que han sido santos o que han vivido una vida más o menos aceptable del lado de lo blanco. Entonces, ellos hacen esta diferencia. Entonces, cuando Él está haciendo esto, tenemos que darnos cuenta que Él habla como judío. Y por supuesto Él es judío, ¿verdad? Dice, nosotros andamos en luz y no practicamos la verdad. O sea, si yo estoy en la oscuridad, no estoy practicando la verdad. Es algo que cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de, en este tiempo, ya todo es superlativo, ¿verdad? Es equivalente o es algo que puede ser como no puede ser. Es tu verdad, esta es mi verdad. No, Cristo es la verdad. Y esto es absoluto. Aquí no hay términos medios. No hay a lo mejor sí, a lo mejor no. Cristo es la verdad. Y yo voy a andar de acuerdo a Él. Entonces, es algo donde personalmente, en lo íntimo, cada uno de nosotros sabemos dónde andamos, ¿verdad? Entonces, tengo que tener el valor personal de decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Para andar en luz. Y fíjese lo que más dice adelante. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz. Entonces, Juan nos enseña esto también, que mis ovejas oyen mi voz, ¿qué? Y las mías me conocen y me siguen. Pero si no conocemos la voz de Dios, no lo conocemos. Si vemos la luz, lo vamos a seguir. Si no vemos la luz, no lo vamos a seguir. Entonces, nosotros, y aquí voy a tener que decir algo totalmente directo a ustedes, cuando nosotros estamos batallando con qué es la voluntad de Dios en mi vida, es porque no andamos en luz. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, tiempo atrás llegó este muchacho y me dijo que si oraba por él y por la muchacha con que se quería casar. Y entonces yo le dije, ¿es cristiana? Y él me dijo que no. Le dije, yo no puedo orar por eso. Y entonces me dice, ¿por qué no? Le dije, porque eso está en contra de Dios. Yo no puedo pedir algo en contra de Dios. ¿Estamos en qué? En luz. Y eso está fuera de la verdad, que es la luz de nosotros. Y entonces, pero estamos bien enamorados y todo. Le digo, yo sé que están bien enamorados, por eso se quieren casar. Pero tengo problema. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, como hace rato decía, nosotros somos portadores del amor de Dios en su totalidad. No vamos a departamentalizar el amor de Dios. Ok, aquí tengo amor, pero yo creo que Dios me ama y me va a aceptar lo que yo voy a hacer. No. Dios me ama, pero Dios no ama el pecado, no a su rebeldía. Y esto lo pueden estudiar en el Antiguo Testamento, hermanos, antes de que me aviente la piedra a mí. Porque nos damos cuenta desde el Génesis cómo Dios juzgó el pecado de cada uno, cómo Dios juzgó. Muchos de nosotros pensamos que el diluvio fue por causa del homosexualismo. No, fue porque se casaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. O sea que hubo matrimonios mixtos de inconversos con no cristianos, o inconversos y cristianos. Entonces, nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de los Sodoma y Gomorra, no andamos de acuerdo a la verdad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todo eso, hermanos. Nosotros vamos a andar de acuerdo a lo que es verdad. Y fíjese lo que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. O sea que esta comunión que usted tiene con el Padre es la misma comunión que va a tener con ¿quién? Con nosotros, entre nosotros. ¿Por qué nos entendemos en la plática? ¿Por qué cuando estamos hablando de algo estamos entendidos de que es palabra de Dios y nosotros hablamos solamente de la palabra de Dios? La persona que no está en el mismo nivel de espiritual de nosotros, y no estoy hablando en conocimiento, no estoy hablando en que si el hermano fue a este seminario y este pobre hermano apenas sabe leer, no estoy hablando de eso, estoy hablando que los dos estamos de acuerdo con el mismo Señor. El mismo Señor nos va a dar a los dos la misma verdad y nos va a ayudar y nos va en una manera nos va a capacitar para entender lo que es andar en luz, porque necesitamos andar en comunión ¿qué? Unos con otros. Entonces, y aquí viene el problema, porque muchos hermanos que yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Bueno, está bien, usted de acuerdo conmigo. ¿Esté de acuerdo con quién? Con la palabra. Si usted está de acuerdo con la palabra, vamos a tener comunión unos con otros, ¿verdad? Un ejemplo a esto, hubo un problema en el seminario porque había diferentes países, había cubanos, puertorriqueños, guatemaltecos, panameños, mexicanos, y de Estados Unidos y de Canadá, y todos estábamos ahí juntos, todos hablando español, ¿verdad? Pero entonces de repente al colombiano se le salió una palabra y él, oye, ¿por qué me dices eso? Y yo no te dije nada malo. No, sí me dijiste así. Oh, eso no es malo. Y tú eres el que me dijiste a mí tal cosa y eso sí es malo. No, para nosotros no es malo. Y entonces esa confusión ¿de qué?
de términos de acuerdo a cada país. En unos eran malos y en otros eran terribles, no nada más eran malos. Y entonces, hermanos, se armaban pleitos ahí por el idioma que uno decía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, a mí me gusta mucho la arepa. ¿Y qué piensa? ¿Qué es arepa? Ah, son las gorditas. ¿Y qué son esto? ¿Qué son las otras? Pero entonces pensamos cada quien pero cada uno tiene su variación en la preparación. Y entonces cuando nos damos cuenta que cada uno tiene su variación en la preparación, nos damos cuenta, por eso le llaman así, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos que lo de nosotros es lo único que existe. No es así. Pero cuando andamos en la verdad y tenemos comunión unos con otros, todas esas barreras que desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir con esa palabra? ¿Qué es lo que quieres decir con eso que no te entiendo? Hay comunión, hay comunión. Y entonces llegó el hermano, en ese entonces, Limberake, con un diccionario en español y dijo, ok, vamos a hablar todos de acuerdo a este diccionario. Si en el diccionario no es como usted lo dice, cállese, ¿verdad? Entonces, para nosotros hablar verdad, tenemos que andar de acuerdo a ¿qué? A la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que leerlo en su contexto. No nos vamos a agarrar una palabra y la vamos a sacar, ¿no? ¿Qué dice el contexto? ¿Qué dice antes, después? Y qué es lo que apoya en general toda la Biblia. Pero luego dice más adelante, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí voy a decir algo también. Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque yo no necesito ir a la iglesia. ¿De veras? De acuerdo a lo que yo acabo de leer, si yo ando en buena comunión con usted y usted anda en buena comunión conmigo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Me conviene venir a la iglesia? Por supuesto que me conviene venir a la iglesia porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. O sea que no nada más voy a venir para cumplir. Yo voy a venir por amar a Dios, por amar su palabra, por amar a mi hermano. Y entonces la sangre de Cristo nos limpia a todos de todo pecado. Pero por supuesto Satanás va a meter sus ¿qué? Sus diablitos, ¿verdad? Y va a empezar a hacer ¿qué? Sus grupitos, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a participar en esos grupitos, tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo usa esos grupitos ¿para qué? Crear grandes problemas. ¿Cierto? Un ejemplo de esto ocurre en la familia. Mi hijo sabe qué cosas me gustan a mí, sabe qué cosas le gustan a mi esposa. Entonces, cuando sabe que a mi esposa no le gustan esas cosas, ¿con quién va? Pues conmigo, porque él sabe que a mí sí me gustan esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando él sabe que yo estoy en contra de ellos, ¿con quién va? Pues va con mi esposa, porque sabe bien. Y es lo que hacemos muchas veces y tenemos que tener cuidado porque estamos dando lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahora, cada uno de nosotros determinamos con quién tenemos comunión, con quién no tenemos comunión. Pero si usted está negando la comunión con los hermanos, acuérdese de este texto. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿quiere ser limpio de toda maldad? ¿Quiere ser limpio de toda maldad? Tan solo hay poder. ¿En quién? En mi Jesús. ¿Quieres gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Entonces, vamos a dejar que la sangre de Cristo nos limpie a toda la iglesia, teniendo buena comunión entre nosotros. Por eso dice que nos pidamos perdón y por eso también nos dice que perdonemos unos a otros, ¿cierto? Ahora, no voy a salir como este hermano. Yo le quiero pedir perdón al hermano porque papá... No, esto es, ¿verdad? Tranquila la cosa.
Queremos arreglar de ver la situación. Si no hay problema, gloria a Dios. Amén. Y si no hay problema, vamos a seguir así. Porque el Señor es bueno con nosotros. Pero también fíjese lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad ¿qué? No está en nosotros. ¿Esto qué nos está enseñando? Antes de yo decir algo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos un supervisor? Y yo digo, el supervisor mío no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Es un ignorante el pobre. No sabe lo que se hace aquí. ¿De veras? Le voy a decir algo. Al supervisor, a él lo que le corresponde es el por qué se hacen las cosas. A nosotros nos corresponde el cómo se hacen las cosas. ¿Me explico? ¿Por qué está pasando las cosas? Yo no sé. Para mí es un ignorante el pobre. ¿Va? Pero esa no es mi responsabilidad, ser el ignorante. Mi responsabilidad es el producir. Él no sabe cómo, pero él sabe el por qué. Porque las ventas bajan y nosotros no dejamos de trabajar. Y me hago la pregunta, ¿y por qué seguimos trabajando si dicen que las ventas están bajas? Eso no me importa a mí. Entonces, tenemos que darnos cuenta, antes de decir, si yo no tengo pecado, tengo que examinarme a mí mismo. Tengo que fijarme si no tengo una viga en mis ojos antes de quererle sacar la paja del ojo de mi hermano. ¿Verdad? Estaba escuchando esto que muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Mi esposa se casó con el hombre perfecto, ¿verdad? Yo no sé qué opinan ellas, pero en mi opinión sí. Amén. ¿Se fija? Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra opinión, ¿qué es? Yo no tengo pecado. Pero si tengo pecado, tengo que humillarme ante la poderosa mano de Dios. Y dice, ¿qué dice la palabra? Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Cuidado. Cuidado. Por ejemplo, yo no le puedo decir a ustedes que yo tengo ojos bien bonitos, porque apenas los puedo abrir, ¿verdad? La cortina ya están cerrándose solas, ¿verdad? Pero nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Entonces tenemos que ser conscientes. Ahora estoy hablando de cosas triviales, pero la realidad es la realidad de cada uno de nosotros. Usted sabe si anda de acuerdo a la verdad o no. Como digo, esto no es algo relativo, es absoluto. La verdad de Cristo es absoluta. Entonces dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Usted tiene la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿esto qué me enseña a mí? Me voy a descargar de todo pecado y de toda maldad. Hebreos 12, ¿qué es lo que me enseña? Corramos la carrera, quitándonos todo peso del pecado que nos asedia. Y sigamos la batalla, ¿verdad? Sigamos la carrera hasta terminar, para triunfar. Y entonces dice, si decimos que no hemos pecado, sabiendo que hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Él mentiroso. Ahora, ¿cuántos de ustedes se atreven a llamarle a Dios mentiroso? Porque es algo que somos capaces muchos de hacer, ¿verdad? Estaba viendo cómo nosotros de chiquillos siempre decíamos, yo no fui. ¿Se acuerda? Yo no fui. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no sé. Yo no fui. Entonces, en Cristo Jesús muchos de nosotros decimos, yo no fui, pero el Señor sabe. Él conoce la verdad. Entonces,
Pero si confesamos nuestros pecados, y yo sigo, Señor, vengo a ti por esto, Salmo 51 nos enseña eso, pero dice, y Él es fiel y justo. Ahora, la palabra fiel quiere decir que Él no va a dar menos o más de lo que es. Por eso habla de la justicia, y la justicia habla de que Él es parejo, ¿verdad? Y no va a ser injusto con nosotros, pero dice para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El último texto dice así, el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora usted puede memorizarse toda la Biblia si quiere, pero si no la practica, o dice que no tiene pecado, o dice usted que yo no fui, entonces le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Entonces, aprovechemos lo que es el amor de Dios, no para ¿cómo puedo decir? Para neutralizarlo en una manera, adulterarlo. Hablemos con nosotros mismos primeramente, con verdad, en verdad, con nosotros basado en la palabra de Dios. Y entonces de ahí el Señor sabe lo que vamos haciendo, y Él sabe dónde necesitamos ayuda, y Él nos va a decir con la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a dar gracias y vamos a participar entonces. Vamos a orar. Padre Santo, estoy ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia, y te ruego en este momento que tú nos bendigas, permitiéndonos de tu perdón y tu gracia. Te ruego, Padre, que de así nos podamos gozar contigo y darte a ti la honra y la gloria por tu bondad, y te ruego que nos limpies de todo pecado si hay, y de esta manera estar ante tu presencia y llegar ante ti con olor fragante, Señor. Prepara nuestro corazón para lo que sigue, Señor, y tu nombre así sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Ouch. Me estoy sacando el ojo. Que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles a las 7. Amén.